La presentación que tengo hoy para hacerles es una invitación para que veamos a la Ciénaga Grande de Santa Marta como una gran maestra, a que veamos la Ciénaga Grande de Santa Marta como un referente para todos los que están haciendo procesos de restauración, para que podamos reconocer en la Ciénaga cosas que ya este país ha hecho y cosas que este país no debe volver a repetir, para que los que trabajamos por la naturaleza, pero los que trabajamos también porque esa naturaleza siga generando beneficios para los habitantes que habitan en ella, tengamos en el centro de la restauración eso. Y en un país que está en proceso de implementación de la paz, pero también que está en proceso de resarcir a sus víctimas, necesitamos ante todo pensar que la restauración tiene que tener fines también de reponerle esos derechos que la gente ha perdido en medio del conflicto de este país. Así que mi invitación para ustedes hoy es eso, es que veamos cuáles son esos aprendizajes y esos retos que nos ha dejado la historia de la Ciénaga Grande de Santa Marta para muchos procesos que se están haciendo y específicamente para el caso de humedales. Voy a trabajar 3 bloques en mi charla, una pequeña introducción para aquellos que no estén familiarizados con los conceptos de sistemas socioecológicos, ya un desarrollo mucho más amplio sobre qué ha pasado con la Ciénaga y algunas lecciones aprendidas y una parte final de retos y de conclusiones de esas lecciones aprendidas. El marco de los sistemas socioecológicos es un marco realmente interesante porque nos permite abordar la comprensión del territorio de maneras más transdisciplinares, superando un poco este reto que hemos tenido y que conocemos y que en estos días se ha venido hablando de los enfoques unidisciplinares que alcanzan a ser insuficientes. El enfoque de los sistemas socioecológicos se trabaja desde el marco de las ciencias de la sostenibilidad, que son ese cuerpo de conocimientos que integran la complejidad y la interdependencia entre la naturaleza y los sistemas sociales. En el marco de las ciencias de la sostenibilidad se abarca también el estudio de los sistemas complejos adaptativos. Y hablamos muchas veces de sistemas complejos, pero a veces pareciera que estuviéramos hablando de sistemas complicados y no de sistemas complejos. Y cuando hablamos de sistemas complejos tenemos que tener claras algunas cosas. De sistemas complejos adaptativos, sistemas complejos adaptativos pues son fundamentalmente eso, una trama de múltiples agentes, sean las que sean células, personas, organismos, que interactúan de manera fija o variable y reaccionan a lo que hace cada uno, en el cual esa complejidad va a emerger de un pequeño grupo de procesos críticos que crean y mantienen las propiedades de autoorganización del sistema. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente en un sistema complejo adaptativo hay infinidad de relaciones, pero no todas tienen el mismo peso y el gran reto es poder encontrar cuáles son esas relaciones claves que son el motor y que dan el eje a la organización del sistema. En el marco de estos sistemas complejos adaptativos, uno de ellos es lo que llamamos sistemas socioecológicos, que es, según la definición de Berkes y Folke, sistemas complejos adaptativos formados por el acoplamiento de sistemas sociales que habitan en sistemas naturales. Y este es un concepto que Colombia como Estado ha adquirido y ha adoptado en su política nacional de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Es la base conceptual que tenemos actualmente en nuestra política de biodiversidad y eso nos ha convertido en un país pionero en utilizar este concepto. Entonces, este concepto fundamentalmente tiene unos elementos muy poderosos que nos ayudan para el análisis, sobre todo para los que trabajamos desde las ciencias naturales y exactas. El concepto lo que nos dice es que estos sistemas naturales que interactúan con los sistemas sociales tienen diferentes tipos de flujos. Los 2 flujos más importantes, ¿cuáles son? Los flujos de materia, energía e información que salen de los sistemas naturales y que se conectan con los sistemas sociales mediante los servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos, que son un concepto que tiene muchísimas acepciones y tienen adeptos y otros no, fundamentalmente son esos flujos de materia, energía o información que generan un bienestar para las personas o para las sociedades. Entonces, esa es nuestra primera interacción.
y la interacción de la sociedad a los sistemas naturales tiene que ver con los diferentes mecanismos de gestión. Cualquier tipo de proceso social o cultural que la humanidad o los individuos elaboren para poder apropiar esos servicios ecosistémicos. Y la gestión va desde los sistemas de conocimiento hasta, por ejemplo, las políticas y las normas. Hay una gran diversidad de procesos. Estas interacciones tienen unas características fundamentales que son propias de los sistemas complejos adaptativos. La primera es que tienen dinámicas no lineales y ese es el primer gran reto. Entender los procesos de las dinámicas complejas adaptativas como dinámicas no lineales nos hace ver que tenemos limitaciones importantes desde la modelación matemática y estadística para entender algunos procesos ecológicos y sociales también e inclusive económicos, que tienen propiedades emergentes. Es decir, o sea, la suma de las partes no es igual al todo, hay un montón de información en las interacciones que son y dan la identidad de ese sistema. Son sistemas jerárquicos a múltiples escalas, pero las escalas no quieren decir necesariamente subordinación, sino que hay procesos que se dan a escalas espaciales y temporales diferentes y que escalas pequeñas pueden también determinar lo que sucede a escalas superiores. Son sistemas autoorganizativos, se autoorganizan debidamente precisamente porque responden al estímulo del otro y ahí está la clave de poder de las tramas y de las relaciones entre los elementos y tienen a la resiliencia como su principal atributo para absorber el cambio y adaptarse. Entonces, digamos que entendiendo esto podemos entender de una manera mucho más apropiada, por ejemplo, cómo diseñar procesos de restauración teniendo en cuenta que algunos de los procesos pues, deben cumplir con estas características. El entender los sistemas complejos adaptativos, en este caso los sistemas socioecológicos, nos permiten para la gestión llevar a un paso adicional y es gestionar la resiliencia, gestionar esa capacidad de adaptación y en estos tiempos de cambio global pues es algo deseable, ¿cierto? Y la gestión de la resiliencia pues eso es una aproximación para entender los sistemas socioecológicos y es la capacidad de los sistemas socioecológicos para absorber esas perturbaciones recurrentes manteniendo su estructura, sus procesos y las retroalimentaciones esenciales. No solamente es adaptarse, porque la resiliencia no es adaptación, la resiliencia es mantener con la memoria socioecológica procesos de innovación para poder adaptarnos al cambio. Y esto tiene que ver fundamentalmente con ejercicios de autoorganización, con la capacidad y la diversidad de elementos y de interacciones y con los ejercicios de aprendizaje y adaptación. Uno de los elementos claves de la gestión de la resiliencia es la gobernanza adaptativa y eso tiene todo que ver con la restauración ecológica. Y la gobernanza adaptativa fundamentalmente debe cumplir, pues es esa estructura y procesos por los cuales la sociedad participa del poder y de las decisiones sobre un territorio y debería cumplir una serie de características, que sea participativa y deliberativa, que sea policéntrica y a múltiples niveles y que consiga hacer rendición de cuentas para una repartición justa de las decisiones. Entonces, la restauración ecológica debería tener en consideración su papel importante para gestionar la resiliencia de los territorios y para apoyar los procesos de gobernanza adaptativa. Y esto es particularmente importante en los sistemas costeros. Todos sabemos que en este momento pues, estamos en un proceso de cambio global muy grande, fundamentalmente asociado al rápido crecimiento de la población y al consumo excesivo per cápita. Eso ha generado una serie de cambios ambientales asociados a la transformación de los ecosistemas, muy ligados a los procesos ecológicos y a la posibilidad de suministrar servicios ecosistémicos y esto ha tenido una repercusión importante en el bienestar humano. Esto pues es la base conceptual de la evaluación de ecosistemas del milenio que ha sido adoptada recientemente por el panel intergubernamental de servicios ecosistémicos, el IPBES. En las zonas costeras, como les comentaba, es particularmente importante porque son sistemas de transición. Las zonas costeras reciben los impactos del continente y lo que esté pasando en el mar, entonces tienen doble entrada de impactos, precisamente por la diversidad y por ser un ecotono tiene una mayor cantidad de servicios ecosistémicos que suministran, pero
son especialmente susceptibles al cambio global, ya les decía, porque son receptores de los cambios de los dos sistemas y porque además son zonas de altísima importancia al desarrollo económico, entonces están en una tensión permanente entre la transformación y el deterioro y son de las principales áreas que deberíamos estar pensando en restauración socioecológica. Tenemos que superar además un enfoque que ha sido el que nos ha gobernado en el manejo de los recursos naturales, es el enfoque de manejo y control. El enfoque de manejo y control, el modelo de dominio y control, perdón, pues se basa en ecuaciones no lineales, son deductivos y unidisciplinares. Y eso nos ha llevado, por ejemplo, a efectos no deseados, pero que son una realidad. La sobrepesca y la pérdida de stock pesqueros en el mundo, la gestión de caudales y la gestión forestal de incendios. ¿Por qué? Porque fundamentalmente se basan esos modelos en ecuaciones matemáticas que se basan en la centralidad y no en los puntos extremos. Se entienden los problemas de los diferentes sectores y no las interacciones entre ellos. Hay una respuesta de los ecosistemas. A los humanos no se entienden como lineales, se entienden más bien como predecibles y controlables. O sea, este modelo de dominio y control quiere controlar los cambios en la naturaleza y se basa en que existe un estado óptimo de los ecosistemas que se puede gestionar maximizando de forma sostenible la producción, y eso es el claro ejemplo de la sobrepesca. Y pues vemos los efectos, ¿cierto? En la gestión de caudales lo hemos visto a lo largo y ancho del planeta, cómo intentar controlar inundaciones, cómo controlar pulsos de inundación, pues nos ha llevado a desastres como los de Luisiana cuando vienen eventos atípicos. Y en la gestión forestal, por ejemplo, también con los grandes incendios, ¿no? Intentando optimizar las zonas de restauración, aumentamos densidades y con estos cambios, aumentos de temperatura y además con los usos de las áreas aledañas, pues nos generan grandes incendios que son el pan de cada día, ya sea en los veranos australes o en los veranos de las otras latitudes. Entonces, ese modelo es insuficiente y ese modelo deberíamos reevaluarlo basado en las relaciones complejas de los sistemas socioecológicos, entendiendo efectivamente las características, y es una llamada importante que nos hace la evidencia a generar nuevos modelos de gestión del territorio basados en la complejidad. Traje esta diapositiva del Roto, esta caricatura del Roto, un caricaturista español, pero pues es más que adecuada, yo creo que a Gustavo seguramente la conocería. Cuando construí en el cauce estaba seco, pero un día llovió. ¿Quién podría preverlo? Pues la memoria la podría prever, y es un poco lo que hemos perdido. Y hemos perdido resiliencia porque hemos perdido memoria. Y eso pasa en un país, en todos los países, y en un país como el nuestro, una Colombia anfibia, donde pues tenemos con certeza 30 millones de hectáreas, más de 30 millones de hectáreas de humedales, pues es un gran reto, porque son los ecosistemas, uno de los ecosistemas más dinámicos porque están dominados por los pulsos de inundación. Entonces, es realmente un gran reto para entender la restauración de ecosistemas, sobre todo entendiendo que esta Colombia anfibia está habitada. Sobre esta Colombia anfibia está el Producto Interno Bruto del país, las principales actividades del Producto Interno del país. Y esto nos llama a romper con esa dicotomía de conservación o desarrollo que aún no logramos salir de ella. Y uno de los múltiples complejos de humedales importantes de esta Colombia anfibia pues es la Ciénaga Grande de Santa Marta. Este sigue siendo uno de los mapas pues más bonitos y de los que me siento muy orgullosa de haber participado en la dirección de ese proceso de la construcción del mapa de humedales con el Instituto Humboldt y el Fondo de Adaptación. Y lo que nos muestra claramente el mapa de humedales es el delta del río Magdalena, sin más ni menos. Ahí está, esa es la Ciénaga Grande de Santa Marta, el delta actual y reciente del río Magdalena. Y la Ciénaga Grande de Santa Marta, para muchos de los que están aquí presentes, para otros que son muy jóvenes, tal vez no, tiene una connotación muy triste porque ha sido seguramente uno de las grandes tragedias ambientales del país, con mayores efectos prolongados en el tiempo. Y esto
realmente movilizó todas las capacidades científicas, técnicas y administrativas del país para darle respuesta a la gran pérdida de manglares de la Ciénaga Grande de Santa Marta, que en su momento se perdieron, o sea, Colombia, y en el caso de la Ciénaga Grande de Santa Marta, es el segundo país que más manglares ha perdido después de los manglares perdidos en Vietnam por el agente naranja en la guerra. Entonces tenemos ese deshonroso también segundo lugar. Cuando el gobierno logró organizar una estructura institucional para hacerle frente a la Ciénaga Grande de Santa Marta con una gestión internacional de recursos, encontró la Ciénaga con estos problemas, ¿cierto? Una reducción drástica de ingresos de agua dulce y el desbalance hidrológico fundamentalmente asociado a dos carreteras, una que conectaba Ciénaga con Barranquilla y que interrumpía el paso entre el mar y la Ciénaga, otro carreteable paralelo al río Magdalena que interrumpía el paso del agua del río Magdalena a su delta y una presión constante y creciente de las actividades agroindustriales en la zona sur. Un segundo punto tenía que ver con la hipersalinización de los suelos asociado a la condición estuarina de la Ciénaga y a ese déficit de agua dulce entrante, la muerte de más de la mitad del bosque de manglar, estamos hablando de más o menos 25.000 hectáreas y seguramente hoy Alexandra del INVEMAR pues va a hacer un recuento mucho más detallado del tema, una disminución drástica del recurso pesquero, un aumento de los niveles de pobreza en las comunidades pesqueras, la utilización de métodos ilícitos de pesca y conflictos asociados a ellos entre pescadores, conflictos entre pescadores y otros usuarios del agua dulce, fundamentalmente ganaderos y agricultores, y problemas adicionales de sedimentación, nutrientes y contaminación asociados a la cuenca del Magdalena y a la cuenca de los otros ríos. Ese fue el panorama con el que se encontraron los investigadores en el año 92, cuando empezó el primer gran proyecto de rehabilitación de humedales en el mundo financiado con recursos del Banco Mundial. En su momento se alcanzaron a gestionar casi 30 millones de dólares para restaurar la Ciénaga Grande de Santa Marta. Esta es una lámina que en su momento se hizo, el proyecto tuvo el nombre corto de Prociénaga, pero fue el proyecto de rehabilitación de la Ciénaga Grande de Santa Marta y tuvo fundamentalmente un aporte del BID de 18.5 millones de pesos, un préstamo, no fue un aporte, fue un préstamo para el Estado colombiano, la GTZ apoyó con 8 millones de dólares y los aportes de diferentes entidades nacionales alcanzaron a cuantificarse en 3.5 millones de dólares. Esto en 8 años, entre junio del 92 y febrero del 2001. ¿Cuáles eran las hipótesis de la restauración en ese momento de la Ciénaga? ¿Cierto? La hipótesis central de este gran proyecto de rehabilitación fue rehabilitar las conexiones entre el río Magdalena y el sistema lagunar. Aquí está el río Magdalena y la idea era volver a conectar al río con el mar, ¿cierto? Con un fin importante, era reducir la salinidad de los suelos que estaban acá, de los suelos del bosque de manglar, logrando una regeneración natural del bosque de manglar. El manglar no se había podido regenerar porque habían costras de halita, costras de esa salinidad evaporada en el suelo. Entonces se querían lavar esos suelos para con eso tener una respuesta de regeneración natural del manglar y con ella obviamente rehabilitar el hábitat para flora y fauna del sistema, fundamentalmente para los peces, porque la pesca es la principal actividad económica del territorio y pues que son el recurso básico para los habitantes de la Ciénaga. Con eso contribuiría de esta manera a la mejora de la situación socioeconómica. Fue un proyecto pionero. Fue un proyecto que articulaba aspectos hidrológicos, ecológicos, económicos y sociales. Fue un gran esfuerzo de nación. Se demoraron algunos años mientras se hizo un CORPES, mientras se organizó, pero fue un gran esfuerzo poder hacer Prociénaga. Sin embargo, hoy en día las cosas en la Ciénaga parecieran no cambiar mucho de ese diagnóstico del 92. Y eso realmente es una gran pérdida para el país. Despilfarramos una gran oportunidad, una gran cantidad de recursos y la Ciénaga, ustedes habrán escuchado en los últimos 4 o 5 años, de vez en cuando nos salen anuncios en la prensa y en las noticias de mortandades de manglar, de mortandades de peces, de la falta de entrada de agua dulce. Entonces, no hemos avanzado mucho. Cuando yo me fui a hacer mis estudios doctorales, un poco la pregunta era esa, o sea, ¿qué pasó? Después de haber tenido tanta inversión de recursos financieros, de recursos técnicos, de capacidades, de corazón de la gente, o sea, aquí
todo el mundo le puso el corazón. ¿Qué pasó? Entonces, eso es lo que les voy a contar un poco y cómo el análisis de sistemas complejos adaptativos nos ayuda a entender lo que le pasó a la Ciénaga Grande de Santa Marta. Para los que no conozcan dónde está la Ciénaga Grande de Santa Marta, la Ciénaga Grande de Santa Marta está aquí en la cuenca del Caribe, es uno de los principales complejos de humedales costeros del Caribe. Es esta región, es una geoforma asociada a la planicie de inundación del río Magdalena y a los deltas de 5 ríos que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta. Claramente hay una delimitación geomorfológica del territorio del agua. El agua gobierna esta zona y sus interacciones con el Mar Caribe. Este es un mapa muy lindo de la Carta Coreográfica del Estado de Bolívar, en los años 1864, que muestra el delta del Magdalena y muestra aquí la Ciénaga Grande. A mí me gusta mucho mostrarla porque eso nos puede ayudar un poco a entender el grado de transformación del sistema. Aquí vemos el delta con sus arenas generando toda esta dinámica litoral y todas las conexiones que había con la isla de Salamanca. Esto hoy en día pues lo hemos inmovilizado porque lo hemos linealizado para poder optimizar la boca del río Magdalena con fines portuarios, fundamentalmente desde comienzos del siglo XX, cuando se hicieron los tajamares para bocas de ceniza y para el río Magdalena. Este mapa me gusta también mucho porque ya es el mapa de las unidades geomorfológicas donde claramente se ven los paleocauces del río Magdalena, ¿cierto? Los más recientes y los más antiguos, mostrando que efectivamente es un territorio gobernado por el agua. Y eso para entender los humedales es fundamental. Tenemos que tener en cuenta que el agua fluye en donde hay cubetas que le permiten fluir y estancarse y mantenerse y circular. Entonces, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque resulta que cuando hablamos de la Ciénaga Grande de Santa Marta, hemos tenido diferentes aproximaciones al tema. Mucha gente piensa en la Ciénaga Grande de Santa Marta solamente en la principal laguna costera. Y durante mucho tiempo se gestionó la Ciénaga Grande de Santa Marta solamente aquí, este pedacito. Ya con los avances que hizo el INVEMAR, con Colciencias y con la Universidad Nacional en los años 80, empezamos a darnos cuenta que estos complejos de humedales y la isla de Salamanca y la Ciénaga Grande estaban conectados ecológicamente. Pero solamente fue hasta cuando llegó Prociénaga donde tuvimos mayores evidencias científicas para entender que toda la ecorregión era una misma unidad gobernada por el agua y determinada por el agua dulce que le entraba del río Magdalena. Entonces eso es muy importante porque necesitamos entender que a veces nos centramos en un lugar que lo que pasa aquí depende de lo que está sucediendo en el resto de la cuenca y que es determinante. Parece una obviedad, pero cuando hacemos gestión en el territorio, no muchas veces demostramos esa obviedad. Y en la Ciénaga tenemos múltiples ejercicios al respecto. Cuando se hicieron las primeras intervenciones para ayudar al manglar que ya se estaba muriendo, se hicieron unos box culvert para que el agua del mar entrara a la Ciénaga y con eso intentar rehabilitar el manglar. Pero resulta que el manglar no necesitaba más agua salada, necesitaba agua dulce, pero ahorita más tarde les muestro. Entonces, este territorio, diverso en cómo el agua fluye y se relaciona, tiene diferentes unidades ecológicas, ¿cierto? Tiene pues las lagunas costeras, tiene el bosque de manglar en verdecito, tiene la planicie de inundación del río Magdalena en su zona final, en su delta, tiene los deltas, la zona de la llanura aluvial de los deltas de los ríos que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta y unas zonas marinas costeras asociadas fundamentalmente a lagunas, a salitrales y a dunas. Entonces hay una gran diversidad ecológica dentro de la Ciénaga Grande de Santa Marta. La Ciénaga Grande de Santa Marta no son solamente manglares y lagunas costeras, es mucho más que eso. Entonces, la primera lección que nos va dejando la Ciénaga es que necesitamos definir y entender el ecosistema sujeto de restauración, las dependencias que tiene de otros sistemas, verlo en su contexto real de funcionamiento. Y eso implica, por ejemplo, un diálogo muy importante con las ciencias de la tierra, con la geomorfología, con la geología, con la hidrología. Y poderlas llevar, por ejemplo, a análisis y a conversaciones ecohidrológicas. Otro de los temas importantes de la Ciénaga es ver cómo se ha ido transformando.
ya vimos que es una unidad muy grande, es una unidad compleja. Como les decía, para nosotros fue muy importante entender la ciénaga como un complejo de humedales. Desde el Humboldt hicimos una definición de humedal, ¿cierto? En que la definíamos como un tipo de ecosistema que debido a las condiciones geomorfológicas e hidrológicas permite la acumulación del agua, si sea temporal o permanentemente, y que da lugar a un tipo característico de suelo hidromórfico y organismos adaptados a estas condiciones. ¿Cuáles entonces son esos criterios fundamentales? Saber cuáles son las cubetas, qué suelos produce y saber cómo la hidrología genera pulsos de inundación. Eso era determinante. Eso es muy importante para los humedales, eso es muy importante para los procesos de restauración de humedales. Reconocer qué tan afectadas están las geoformas y cómo está entrando y funcionando y fluyendo el agua. Entonces, en la Ciénaga Grande Santa Marta hicimos pues ese análisis histórico de los cambios en cómo entraba el agua y cómo fluía. Aquí tengo un pequeño modelito de la ciénaga en cuanto a los ríos, el río Magdalena, las ciénagas del complejo de Pajarales, la Ciénaga Grande, Isla de Salamanca y la parte sur de la ciénaga con el mar. Ustedes van a ir viendo algunas cruces e intersecciones. La ciénaga tiene afectaciones desde finales del siglo XIX porque en la Ciénaga Grande Santa Marta, específicamente en esta zona, se asentaron los primeros cultivos de la United Fruit Company, hicieron los primeros distritos de riego asociados a este territorio. Entonces ahí tenemos las primeras afectaciones asociadas a la canalización de estos ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Luego en los años 30, los procesos de aumento de frontera agraria pues empiezan a generar efectos de deforestación y aumento de sedimentos que obviamente llegaban a la desembocadura del río Magdalena, teniendo procesos de sedimentación aquí también. Luego viene una época de grandes transformaciones y es la época de la modernización del país, la época de la construcción de las carreteras, la época en la que en los años finales de los años 50 se construye la carretera Ciénaga-Barranquilla, como les contaba, afectando la entrada de agua del Mar Caribe, y se construye esta carretera. Bueno, no era una carretera, era un carreteable y se empiezan a construir varios bermas y diques para aprovechar esa planicie de inundación para cultivos fundamentalmente de algodón. Entonces empiezan a afectar la entrada del agua dulce de este lado de acá. Pero adicionalmente en los años 60 y 70 se empieza a extraer de manera comercial el manglar y la extracción de madera comercial de manglar en pantanos de manglar pues requería unas adaptaciones geomorfológicas mayores. Estas son zonas con muy poca profundidad. Para poder entrar una canoa, para poder sacar una gran cantidad de madera de manglar pues se tenía que dragar grandes canales y ese sedimento pues se iba generando, iban formando diques. Entonces teníamos un sistema en el que le estaba dejando entrar agua y al interior del sistema empezamos a generar barreras que obstaculizaban la circulación también del agua y ya luego hablamos de qué pasaba, cuál fue el efecto del manglar. Entonces aquí vemos que hay afectaciones geomorfológicas a múltiples escalas, a escalas macro como las de las carreteras, pero a escalas micro en topografías muy planas donde cualquier modificación puede afectar de manera importante este territorio. Y quiero recordarles que esta es una zona de déficit hídrico. Aquí en la Ciénaga Grande Santa Marta pues estamos muy asociados estamos en el cinturón árido pericaribeño, así que tenemos muy pocas lluvias, por lo tanto las tasas de evaporación son muy altas. Cuando llega el proyecto de rehabilitación de la ciénaga, se abren 5 caños para que el río Magdalena vuelva a entrar a la ciénaga. Y realmente eso fue una decisión muy inteligente, muy importante, y se abrieron varios box culvert en la carretera Ciénaga-Barranquilla. ¿Qué pasa con las obras hidráulicas? Pues las obras hidráulicas requieren un mantenimiento. Y ese mantenimiento lamentablemente no se ha dado de la manera como fue diseñado. Y la cantidad de agua que debería estar entrándole al sistema es insuficiente aún hoy en día, a pesar de que, por ejemplo, se lograron gestionar recursos en el marco de una sobretasa ambiental para las 2 casillas de peajes en la vía de las carreteras Ciénaga-Barranquilla, que recauda el 8% de ese peaje, va para el proceso de rehabilitación de la Ciénaga Grande Santa Marta. Sigue siendo insuficiente, seguimos teniendo problemas de entrada del agua. Entonces, en el tiempo lo que hemos visto es que ha habido una modificación tanto en la calidad como en la cantidad como en la permanencia del agua, teniendo efectos muy graves ecológicos que ya los vamos a ver. Esto pues lo tenemos publicado.
Y bueno, entonces los principales efectos de esa falta de circulación del agua tienen que ver fundamentalmente con el principal productor primario del sistema, que es el bosque de manglar. Es una de sus señas de identidad. Estos son mapas del INVEMAR, en donde se compara la cobertura del manglar entre el 56 y el 2001 y el 2011. Vean ustedes, pues toda la planicie del bosque de manglar, con algunos playones en esta zona, y en el año 2001 al 2011, cómo se perdió buena parte del bosque de manglar, en rojo las zonas que se estaban perdiendo y en verde de otro tipo de vegetación que ya no era manglar. En cualquier caso, en esta línea de tiempo lo que podemos ver es que perdimos, entre el año 56 teníamos datos de cerca de 50.000 hectáreas, al año 87 pasamos a casi 30.000, al año 95 pasamos a 25.000 hectáreas, perdimos la mitad del bosque de manglar en menos de 30 años. Eso es una gran tragedia, porque no solamente estamos perdiendo el bosque, sino que es lo que implica el bosque, ¿cierto? ¿Qué tanto esa pérdida de manglar se la podemos atribuir a la muerte por estrés fisiológico por la hipersalinización de los suelos? No lo sé, es una pregunta que no le hemos respondido. ¿Cuánto de eso se lo debemos a la extracción comercial de manglar? Tampoco lo sabemos, porque lamentablemente esas estadísticas no están disponibles. Lo único que sabemos es que a finales de los años 70 se prohibió la extracción de madera comercial de manglar y eso disminuyó la pérdida del bosque. Sin embargo, vemos que entre el 87 y el 2005 la tasa de pérdida de manglar aumentó. Y esto era lo que les quería mostrar. A pesar de que en los años 80 se abrieron los box culvert para que el agua del mar entrara a la ciénaga, no tuvo un efecto deseado en el manglar, porque el manglar necesita agua dulce. El manglar está adaptado fisiológicamente para resistir la salinidad. Algunas especies son unas campeonas, aguantan hasta 90 partes de salinidad cuando el agua del mar es 35, pero es que en la ciénaga encontramos lugares en donde la salinidad intersticial podía estar por 200. El año antepasado yo logré encontrar salinidades en algunas zonas del Santuario de Fauna y Flora, salinidades de 100. Entonces, seguimos teniendo problemas importantes con la salinización de la ciénaga. El proyecto, cuando se abrieron los canales, obviamente hubo un proceso muy bonito de restauración del bosque de manglar, no solamente por restauración natural, hubo un gran proyecto de manglares del Ministerio de Ambiente, inspirado y dirigido por Heliodoro con su equipo. La verdad que fue un proyecto muy, muy lindo y los resultados se empezaron a ver. Pero lamentablemente a partir del año 2015, según los datos del INVEMAR, hemos perdido casi 8.700 hectáreas de bosque de manglar nuevamente, asociado a fundamentalmente la entrada de agua dulce. Aquí vemos, en algunas imágenes se alcanzan a ver los canales que se quedaron todavía de esa explotación comercial de madera de manglar. Ahí ven los bosques, las costras de alita de lo que fue un bosque de manglar explotado comercialmente. Hoy en día ustedes pueden hacer esta búsqueda con las imágenes satelitales y los ven claramente. Entonces, la segunda lección es identificar los procesos claves de los ecosistemas sujetos a la restauración. Hay procesos claves que determinan y gobiernan algunos ecosistemas. En el caso de los humedales, la geomorfología, que no se afecte la geomorfología para no afectar los flujos del agua. Geomorfología y flujos del agua son fundamentales porque luego van a tener repercusiones ecológicas. Obviamente esta zona, un complejo de humedales estuarino con bosque de manglar, pues era una zona supremamente importante para la pesca. Tenemos datos de que en el año 67, por ejemplo, se extraían 27.000 toneladas de pesca de la Ciénaga Grande de Santa Marta, entre peces, mariscos y crustáceos. La ciénaga abastecía buena parte del país e inclusive exportaban crustáceos y moluscos a Estados Unidos. Sin embargo, con la reducción de las conexiones con el mar debido a la carretera y con la pérdida de manglar, que es la zona de refugio de los peces, pues se alteraron tanto los volúmenes como la composición de la pesca, ¿cierto? Y con eso empezaron los pescadores a ver reducidos sus ingresos económicos. Y como somos humanos, pues ellos lo que hicieron fue adaptarse a ese cambio e incorporar nuevas artes de pesca y hacer
aumentar el esfuerzo pesquero. Y esto lo que llevó en el tiempo fue a crearnos un bucle de retroalimentación negativa en el que llevamos a un proceso de sobreexplotación y sobrepesca. Tenemos datos del año 87 en el que solamente se capturaron 1.785 toneladas. Estos no son datos comparables, pero lo que sí podemos ver es que más o menos tuvimos una disminución de un 90% de la pesca en 20 años. Eso es un colapso económico a todas luces. Si esto hubiera pasado en el eje cafetero, entonces lo que tenemos acá es que tuvimos no solamente una pérdida, la segunda pérdida más importante de manglares en el mundo, sino que tuvimos un colapso económico en una región basado en la pérdida de la pesca, precisamente por ese deterioro tanto del agua como del bosque de manglar. ¿Y qué pasó con la rehabilitación? ¿Cuál fue el efecto que tuvo la rehabilitación en la pesca? Aquí les tengo una gráfica de la captura y estos son los ingresos económicos. La captura, las barras significan un poco qué se pescaba. En moradito están los peces estuarinos, en amarillo están los moluscos, ¿cierto? Entonces, antes de que se abrieran los caños, en la ciénaga se pescaban peces y fundamentalmente ostra. Con la ostra tenía un muy buen valor en el mercado. Cuando se abren los caños, se reconecta con 5 caños la ciénaga con el río Magdalena. No solamente entra agua, sedimentos y tilapia. Y los sedimentos tuvieron un efecto perverso sobre los campos, sobre los bancos de ostras. Las ostras son filtradoras, perdimos los bancos de ostras. La ciénaga, los amarillitos se ven ya de manera residual y estos moluscos que se capturan acá ya no son ostras. Ahora recientemente se han vuelto a encontrar, pero nunca en esta magnitud. Entonces la rehabilitación hidráulica tuvo efectos no deseados, ecológicos y sociales y económicos. ¿Cierto? Entró y este anaranjado lo que nos muestra es la tilapia. Se abrieron los caños en un año de niña, entonces entraron cantidades no esperadas de agua y sedimentos. La tilapia pues fue un gran alivio para los pescadores en esa época, hubo una gran bonanza pesquera. Sin embargo, luego de esa niña vino un niño muy marcado y la tilapia es una especie que no resiste la salinidad, se enferma, se muere, le dan hongos. Entonces, la pesca después de la rehabilitación disminuyó de manera importante, tanto en ese boom de la tilapia como en los moluscos, que eran la principal entrada económica. Se mantuvieron las especies estuarinas, pero cada vez con una presión mayor y hoy en día varias de esas especies de interés económico están sobre la línea de sobreexplotación de manera importante. Entonces, esos efectos no los tuvimos en cuenta, estos son los datos, las estadísticas del INVEMAR. Yo aquí quiero hacer un reconocimiento muy importante al INVEMAR gracias al monitoreo que han venido haciendo desde la época de Prociénaga. Tenemos los únicos y mejores datos que tenemos de la Ciénaga Grande de Santa Marta, gracias a unos recursos que quedaron apartados en la sobretasa ambiental con este fin. Entonces, gracias a ellos hemos podido interpretar lo que ha pasado. Y estos son los datos del monitoreo del informe del 2015 y vemos cómo en rojo está la pesca de peces, aquí está el 99, el pico que les decía de la niña y de la entrada del agua dulce del río Magdalena, tenemos la bajada en los siguientes 2 años, pero si se dan cuenta la tendencia es decreciente. Esto es gravísimo para los pescadores. Entonces el sistema todavía no ha logrado y tenemos un aumento en capturas en crustáceos, fundamentalmente jaiba, con fines comerciales, inclusive de exportación, pero realmente hay la regulación pesquera y el estado de las poblaciones es bastante preocupante. La lección que nos deja es que necesitamos identificar las consecuencias sociales de los procesos de restauración, su efecto en el suministro y acceso a servicios ecosistémicos. El caso de la rehabilitación hidráulica de la Ciénaga Grande de Santa Marta y sus efectos en la pesca es dramático, no se puede volver a repetir. Así que esa es una lección importantísima que nos da la ciénaga. En nuestro contexto colombiano, y la ciénaga no ha sido la excepción, pues la guerra también sucedió allí. La ciénaga ha sido escenario y víctima de la guerra. Hemos tenido guerrillas, paramilitarismo, esta es una pequeña línea de tiempo en donde les cuento qué ha pasado desde los años 50 hasta actualmente. Lo cierto es que hemos tenido de todo allí. Y de todo es que hemos tenido, por ejemplo, un pico de desplazamientos, estos son
el municipio de Sitio Nuevo y Pueblo Viejo, que son los dos municipios donde están los palafitos, los dos municipios de la zona norte de la Ciénaga, con tasas de homicidios que en el 2006 alcanzaron, por ejemplo, en Sitio Nuevo el 29.34, que esto es una tasa altísima. En el 2013 pues seguíamos manteniendo tasas altas. Es un territorio con un interés económico, político y estratégico muy grande. Se lo disputan bandas, se lo han disputado paramilitares, se lo han disputado mucha gente por su importancia geoestratégica, y la guerra se ha dado gracias a esa importancia geoestratégica. Tanto que hoy en día, estos son datos de la unidad de víctimas, el 57% de las víctimas del departamento del Magdalena están en los municipios de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Entonces, esto es un reto mayor, ¿cierto? Esto es un reto mayor porque lo que nos dice es, la cuarta lección que nos da la Ciénaga es: necesitamos que la restauración en estos tiempos de restitución a las víctimas y implementación de los acuerdos de paz, es que debe tener un enfoque de reparación a las víctimas. Necesitamos que el agua fluya para que las víctimas puedan seguir manteniendo sus actividades vitales. No solo necesitamos que el agua entre para el manglar y para las aves, necesitamos que el agua entre para la gente, para que la gente cure sus heridas de la guerra, porque ellos quedaron en la mitad. El tema de las instituciones, y esta es una línea de tiempo que va a pasar también muy rápida, pero quiero hacer énfasis en esta parte de abajo, que han sido las iniciativas de articulación institucional. Las hemos tenido, y cuando hemos actuado de manera interinstitucional hemos tenido algunos efectos importantes en el territorio, ¿cierto? Aquí está ProCiénaga con un montón de procesos sociales, ecológicos, científicos, muy buenos, pero hoy en día no tenemos nada que nos agrupe, a pesar de que tenemos un decreto de construcción de un comité interinstitucional de la Ciénaga Grande de Santa Marta, en donde yo le tengo que reconocer al ministro Murillo que hizo todo su esfuerzo para poder asumir la responsabilidad del Estado en el caso de Ciénaga Grande de Santa Marta, pero lamentablemente los esfuerzos han sido insuficientes y no tenemos aún un proyecto que nos articule. Entonces, no tener un proyecto que nos articule, esta es una gráfica de percepción de confianza y liderazgo de las instituciones, y si se dan cuenta, las tres primeras, que son la Corporación Autónoma Regional, la Gobernación y las alcaldías municipales, tienen una muy mala percepción, no generan confianza en la gente. Entonces, las entidades que más influencia tienen en la gestión del territorio no generan confianza ni en la gente, ni en los habitantes, ni en las otras instituciones. Y esto rápidamente es una red de gobernanza que hicimos el año pasado para ver qué tan cohesionados y qué tanto estábamos trabajando juntos. Esto es un poco vergonzoso porque tiene una densidad muy baja, los que saben de redes saben que esto es muy débil. Tenemos muy poca interacción entre las entidades públicas, y las públicas y las no públicas, los actores de la Ciénaga Grande de Santa Marta. No logramos conectarnos. Entonces, la quinta lección es esta: la restauración ecológica requiere articulación y hojas de ruta concertadas, y requiere confianza. Es necesario restaurar la confianza y la articulación, sin eso no podemos restaurar nada. Sin que entre las entidades trabajemos juntos, no podemos hacer nada. Necesitamos más y mejor ciencia que entienda los procesos a escala local y cómo eso tiene efectos a escala regional y cómo esos efectos a escala regional tienen respuestas a escala nacional. ¿Sí? Esto es lo que llamamos en los sistemas complejos la panarquía, cómo procesos pueden generar cambios y como desde escalas pequeñas, y hay respuestas institucionales. Esta es la esencia de la autoorganización de los sistemas complejos. Entonces, la sexta lección que nos deja la Ciénaga es que la restauración ecológica requiere buenas hipótesis ecológicas, que a veces damos por hecho cosas y no estamos poniendo a prueba nuestras hipótesis de funcionamiento ecológico, y análisis desde la complejidad a múltiples escalas que reconozcan las retroalimentaciones de los procesos. Eso se nos olvida a veces. Damos por hecho muchas cosas y nos ha pasado en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Para terminar, contarles que la Ciénaga hoy en día, a pesar de la gran inversión que se le ha hecho, sigue en una situación crítica. La gran restauración de humedales de Latinoamérica lamentablemente no tuvo efecto, y eso es un poco una vergüenza nacional. Y seguimos teniendo efectos que afectan, impulsores y procesos que están afectando geomorfológica e hidrológicamente, están afectando los suelos y las comunidades, y están afectando funciones del humedal. Entonces,
por ejemplo, que pues, los cultivos de palma y banano que están afectando bastantes zonas del flujo del agua, las carreteras, la ganadería extensiva y bufalina, y ahora los cultivos de arroz, diques, los puertos, la sedimentación, la erosión costera, incendios, y todo esto ante el cambio climático, ¿qué? O sea, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo la gente que vive allí va a soportar esto, cuando todo esto se está acumulando y se está retroalimentando y generando eventos emergentes? Estas imágenes son simplemente ilustrativas de lo que está pasando con la muerte del manglar. Estos son como estamos dragando los caños para que entre el agua a la ciénaga. Vean ustedes que esto no permite que el agua realmente inunde el bosque de manglar. Entonces se está pensando desde una mirada muy de ingeniero civil o ingeniero hidráulico y no desde una mirada ecohidrológica en donde el agua debería inundar el bosque de manglar y poder permitir que esto no pasara. Aquí vemos cómo el manglar muerto por dentro, por fuera está bien, pero por dentro está muerto. Entonces, tenemos un proceso de retroalimentación que no hemos logrado superar, ¿cierto? Hemos tenido unas políticas sectoriales desarticuladas al territorio que no comprenden su dimensión de humedal, que ha afectado los humedales, la diversidad de humedales, ha reducido el flujo de servicios ecosistémicos y con ello se ha perdido el bienestar humano de los habitantes de la ciénaga y se han incrementado los conflictos ecológicos distributivos. Esto se nos convirtió en una trampa, llevamos décadas en esta trampa. Si a esta trampa le sumamos que hemos perdido memoria y capital social por la guerra y hemos tenido una debilidad en la respuesta institucional, pues estamos en un proceso de una debilidad de gobernanza muy grande. Y ante el cambio climático, pues ¿qué hacemos? ¿Cierto? Y la propuesta es entender que necesitamos gobernar desde la incertidumbre, gobernar la incertidumbre y gestionar desde la incertidumbre. Necesitamos crear y mantener la capacidad adaptativa para el sistema, pero tenemos que hacerlo, no tenemos que seguir hablando. ¿Y eso por dónde podría ser? Pues reconstruyendo y gestionando la resiliencia. Pensar la forma en la que estamos haciendo las cosas, todavía no nos damos cuenta que hay cosas que no deberíamos seguir haciendo, como el dragado, como se está haciendo, y fortalecer la institucionalidad. Con esto voy a ir terminando. Hay muchos retos técnicos y científicos sobre el tema de la incertidumbre, la necesidad de crear nuevas hipótesis, ¿cierto? Asumir los vacíos, y eso implica que la academia tiene que implicarse de una mejor manera, formar profesionales de manera diferente que tengan enfoques trans e interdisciplinarios. La restauración ecológica basada en funciones y servicios puede darnos luces de hacer cosas mucho más y mejor. Necesitamos adoptar el enfoque sistémico para gestionar, necesitamos con urgencia, y es una solicitud explícita de las víctimas, que la restauración ecológica debe tener fines de reparación para las víctimas del conflicto. Necesitamos construir resiliencia como una herramienta para la paz en el territorio, para evitar que no se nos vuelva a presentar situaciones así. Necesitamos restaurar basado en ciencia transdisciplinaria y en diálogos de saberes. El conocimiento local lo tenemos que revalorizar, se ha estado hablando en este congreso varias veces al respecto, es importante hacer énfasis y es un reto para nosotros asumirlo. Y necesitamos restaurar el diálogo institucional, necesitamos fortalecer a las comunidades y pues con esto muchísimas gracias por su atención.